Muy buenas, grupo. Cuarta clase de la segunda unidad de metafísica y hoy nos vamos a centrar en un filósofo medieval. Damos el salto desde la filosofía griega, donde nos hemos parado con cuatro autores, a un autor medieval como es Tomás de Aquino, un autor del siglo XIII y que, como vemos, va a hacer lo que pareció en un primer momento imposible durante la Edad Media, que es congeniar filosofía aristotélica y religión, como hemos visto, y religión cristiana, ¿no? Católica. Como hemos visto cuando hemos estudiado a Aristóteles, Aristóteles era un autor inmanentista, ¿no? Y no trascendentalista, como es el caso de Platón. Platón es un autor trascendentalista porque cree en una realidad trascendental, es decir, una realidad más allá de esta realidad, lo cual se acerca mucho al pensamiento cristiano y por eso no es raro que, de hecho, San Agustín de Hipona, mucho antes que Santo Tomás de Aquino, allá por el siglo IV, pues adaptase el platonismo a la religión cristiana, ¿no? A la teología cristiana. Y fuese el autor, digamos, de moda, ¿no? El autor griego adaptado durante la Edad Media, mientras que Aristóteles pasó a ser el autor maldito, por ser un autor que buscaba la explicación desde la realidad física, ¿no? Y esto, pues de alguna manera, parecía excluir a Dios. Es verdad que Aristóteles habla de un Zeus, pero ese Zeus de Aristóteles no es un dios personalista al que uno le rece, sino más bien un motor inmóvil, ¿no? Una fuerza que empezó el movimiento del universo, pero no es un dios padre tal y como lo entiende la religión. Sin embargo, con Santo Tomás de Aquino vamos a ver que él va a congeniar ambas cosas porque va a decir que en el fondo pues no hay interferencia de unas a otras. Pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Si le echamos un vistazo a la tabla de la historia de la filosofía que vimos en el tema 1, bueno, y vemos cuáles fueron las preguntas principales de la filosofía medieval, vemos rápidamente cómo el tema de Dios como ser, ¿no? Y cómo todas las preguntas durante la Edad Media tenían un origen teológico, es decir, Dios es el centro de la reflexión, ¿no? Estamos hablando de que la sociedad, la propia época, ¿no? Era teocentrista, ¿no? Todo giraba alrededor del concepto de Dios, entonces la reflexión filosófica no era menos, ¿no? El preguntar por la existencia de Dios, demostrar la existencia de Dios, explicar por qué la realidad nuestra, nuestra realidad física, es lo que es en función de lo que es como creación divina, pues eran los temas principales. La relación que podía existir entre la razón y la fe, pues también, ¿no? Eran las cuestiones candentes en la Edad Media. En el caso del pensamiento tomista, ¿no? El pensamiento de Santo Tomás de Aquino, vamos a encontrar una síntesis de filosofía aristotélica y fe cristiana. Os lo decía un poco en la introducción, ¿no? Santo Tomás logró hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo pues, se pensó que el pensamiento aristotélico nos alejaba de la fe cristiana, ¿no? Nos conducía en cierta manera a un ateísmo, a buscar las respuestas por nosotros mismos sin la necesidad de Dios. Santo Tomás de Aquino nos va a decir que en el fondo no hay interferencia entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque en la filosofía aristotélica encontró Tomás de Aquino la explicación perfecta del ámbito natural. La razón nos puede explicar perfectamente el funcionamiento de la naturaleza y no hay una interferencia con la verdad sobrenatural que dictamina, que me ofrece la Biblia con la palabra sagrada, con la palabra de Dios. ¿Dónde entramos en una cuestión de fe? Es decir, son dos ámbitos diferentes. El ámbito natural y el ámbito sobrenatural son dos esferas diferentes. ¿Qué Santo Tomás va a decir? Que se llegan a tocar. Ahora entenderemos por qué. Recordemos de cuando explicamos Aristóteles, qué es lo que nos decía Aristóteles con respecto a la esencia, ¿vale? A la esencia de la sustancia, de las cosas físicas que existen, ¿no? De todo lo que existe en la realidad física. Aristóteles nos decía que la esencia de lo real está en los seres concretos, ¿no? En la sustancia. Eran, ¿os acordáis? Compuestos de materia y forma. Y para llegar al conocimiento de esa esencia, había que partir del conocimiento de lo real. Esto sobre todo lo veríais con la propia actividad en la que tenéis que buscar la forma o extraer la forma, ¿no? de una serie de cosas, bueno, de ser humano, tijera, ciudad, ¿no? Os proponía varias sustancias, teníais que extraer las formas. ¿Cómo se extrae la forma? ¿Cómo llegamos? Pues llegamos por abstracción, es decir, a partir de las cosas concretas pensamos en qué es lo que tienen en común, extraemos, digamos, nos olvidamos de lo particular, ¿no?
Es decir, para definir lo que es silla, si estoy mirando una silla en concreto, pienso en las sillas de mi casa, no extraigo lo que es concreto de esa silla, su color o su altura. No, me quedo con lo esencial, con lo básico, que sí son las características que va a compartir con el resto de sillas del universo, ¿no? Entonces lo que hacemos es por abstracción. Vale, ese es el camino que nos va a decir Santo Tomás de Aquino, que nos lleva hasta Dios. No conocemos a Dios de manera directa, no conocemos a Dios por conocimiento directo, tal y como conocemos cualquier cosa física del mundo, pero sí podemos llegar a él, digamos, por abstracción, es decir, haciendo el camino inverso, o lo que es lo mismo, conocemos a Dios a través de su obra. Y aquí es donde entra lo de los dos circulitos que os decía en el pantallazo anterior, ¿no? Para Santo Tomás de Aquino, los dos ámbitos se van a cruzar, es decir, hay un ámbito que es el ámbito natural, voy a poner simplemente nat aquí, ¿vale? El ámbito natural que podemos explicar por medio de la razón, ¿vale? Vamos a poner aquí la R de razón, entre paréntesis. La R, ¿vale? De razón. Y aquí tenemos el ámbito sobrenatural, que es el ámbito... Madre mía, lo que estoy haciendo aquí. Qué desastre. Ay. El ámbito sobrenatural, que es el ámbito de la fe. Pongamos entre paréntesis la F de fe. ¿Vale? No se ve muy bien porque tengo ahí las letras, pero bueno, yo lo utilizo para hablaros ahora. ¿Vale? Y hay un punto, digamos, en el que ambas se van a encontrar. Esto es, digamos, lo que le faltó a la filosofía aristotélica y que cree que Santo Tomás que puede aportar, ¿no? Claro, Aristóteles nace 4 siglos antes que Cristo, por lo tanto no pudo acceder a esa verdad revelada, ¿no? Es decir, la filosofía aristotélica me habla a la percepción, o así lo entiende Santo Tomás de Aquino, de la realidad natural, es decir, es la explicación, la mejor explicación racional que tenemos sobre el funcionamiento de la naturaleza. Mientras que la Biblia, ¿no? En la Biblia encontramos la explicación por medio de la fe, la explicación sobrenatural. Lo que nos va a decir Santo Tomás de Aquino es que explicando la naturaleza desde sí misma y buscando los principios de la naturaleza, al final acabaremos introduciéndonos en el terreno de la fe y pasando de aquí a aquí. Por eso hay un punto aquí en el que se van a conectar, ¿vale? Hay un punto en el que pensando y abstrayéndonos desde la natural para buscar la explicación de la propia naturaleza, no vamos a poder encontrar la explicación dentro de la misma naturaleza. Y entonces nos adentraremos un poco en el terreno de lo sobrenatural, hasta donde la razón llegue. Aquí, como veis, pues hay un límite, la razón llega hasta donde llega. Y allí donde ya la razón no llega, pues tengo que echar mano de la fe. ¿Cómo hace esto Santo Tomás de Aquino? Vale. Se queda con la explicación del lemorcismo aristotélico. Las cosas están compuestas de materia y forma. Perfecto. Y al igual que Aristóteles, va a concebir que la forma es la esencia y que la materia es lo que determina la existencia material concreta de cada cosa física. Perfecto. Ahora bien, hay una reflexión que nos falta desde la filosofía aristotélica y que Santo Tomás de Aquino va a añadir. Va a afirmar Santo Tomás de Aquino lo siguiente: en la esencia de ningún ser concreto está contenida su existencia. O dicho de otro modo, ningún ser existe en virtud de su propia esencia. O, dicho de una manera todavía más sencilla, ningún ser natural existe por sí mismo, se ha creado a sí mismo. Todo ser natural procede de un ser anterior. Esta característica es lo que Santo Tomás de Aquino denominaba la contingencia. Todos los seres naturales son seres contingentes. Esto quiere decir seres posibles. Es decir, nuestra existencia solo es una posibilidad que se ha hecho efectiva. Gracias a que nuestros padres se conocieron y nos concibieron, yo estoy aquí. Y si no se hubiese dado ese caso, pues yo no estaría aquí. Soy una posibilidad que se ha hecho real. Y esto lo comparten todos los seres naturales. Todos los seres naturales proceden de un ser anterior, que si no los hubiese concebido, pues no les habrían dado paso a la existencia, ¿vale? Y esto es común a absolutamente todos los seres que comienzan a existir en algún punto. Es decir, todos los seres naturales, ya seamos nosotros, ya sea una estrella, ya sea una galaxia, un planeta, cualquier animal, cualquier objeto físico que cree el hombre, todo tiene un punto de inicio, algo que lo creó. Y esto es común, como digo, a toda la naturaleza. Ahora bien, si ningún ser se ha creado a sí mismo, es decir, si ningún ser en la naturaleza se ha creado a sí mismo, ¿cómo pudo empezar la existencia? Es decir, porque este es el planteamiento que tendríamos ahora. Yo existo en virtud de algo anterior.
eso que me creó existe en virtud de algo anterior, eso a su vez existe en virtud de algo anterior, y vamos remontándonos en una cadena hacia atrás. La pregunta sería, ¿esta cadena puede ser infinita hacia atrás? Y lo que nos va a decir Santo Tomás de Aquino es que es imposible. Si yo estoy aquí, es porque la cadena tuvo un inicio. No puede ser infinita hacia detrás y llegamos hasta un primer ser que diríamos, no, este fue el primer ser contingente. No, porque si es contingente, es un ser natural y es contingente, dependería de otro anterior y por lo tanto ya no sería el primero y seguiría echando la cadena hacia atrás. ¿Qué puedo decir? ¿Podría afirmar que la cadena es infinita hacia atrás y no tuvo un principio? Es un absurdo porque yo estoy aquí, la realidad está aquí, por lo tanto sí que tuvo que haber un inicio. Por tanto, debe haber un ser que no sea natural, porque si fuese natural sería contingente, por lo tanto debe ser un ser sobrenatural, no contingente, sino necesario, que haya dado paso a la existencia. Y ese ser es lo que conocemos como Dios. ¿Veis cómo Santo Tomás de Aquino no se ha despegado de un razonamiento? Es decir, Santo Tomás de Aquino no nos está diciendo cree en Dios por medio de la fe, ¿no? Cree en Dios como principio por ten fe en que tiene que existir, sino que todo un proceso racional le ha llevado a afirmar que el principio de la naturaleza no puede ser a su vez natural, porque todo lo natural depende de algo anterior. Por lo tanto, ese principio debe ser sobrenatural. No puede ser un principio contingente, simplemente posible, sino que tiene que ser un principio necesario. Y eso es lo que los seres humanos le han puesto siempre el nombre de Dios, con el apellido que queramos. Es verdad, hay diferentes religiones, ya claro, ahí entraríamos en el terreno de la fe. La razón me ha llevado a que tiene que haber un Dios, a que tiene que haber un ser sobrenatural. Obviamente, Santo Tomás de Aquino, como bueno, fue canonizado por la propia Iglesia Católica, así que imaginaos su grado de compromiso con el catolicismo. Él creía, obviamente, que el verdadero Dios era el Dios de la religión cristiana, de la católica, ¿vale? Pero, obviamente, digamos que desde el pensamiento tomista se puede entender la divergencia de fees y de religiones, precisamente ¿por qué? Porque nosotros no llegamos a la esencia de Dios. Llegamos, por medio de su obra, por medio de su creación, llegamos a concebir que tiene que haber un principio. Pero a Dios no lo conocemos directamente. Como digo también siempre a modo de broma, no nos podemos ir a tomar un café con Dios y conocerlo y preguntarle por su vida. ¿Vale? De Dios no tenemos un conocimiento directo, sino indirecto. ¿Vale? Por lo tanto, al final, el qué sea Dios, el cómo definamos a Dios, cómo definamos su esencia, pues efectivamente no es más que un acto de fe. Obviamente un católico o cristiano tiene una fe ciega en el testimonio de la Biblia como palabra divina que es y por lo tanto lo que sabemos de Dios y lo que podemos saber de Dios está ahí contenido. Pero no deja de ser un acto de fe, como os digo. Sin embargo, el hecho de que deba existir, de que tiene que existir necesariamente, Santo Tomás de Aquino lo lleva a un terreno racional, ¿no? Él decía que una de las funciones de la razón estaba, él decía, para auxiliar a la fe, para ayudar a la fe. Y una de las maneras de ayudarla era hacerle comprender los principios de la fe, ¿no? Es decir, digamos que Santo Tomás de Aquino no apoyaba esa idea del credum por absurdum, ¿no? O sea, creo porque es absurdo, es decir, creo porque no tengo razones y por lo tanto tengo que creer. No, para Santo Tomás de Aquino, la fe puede tener un buen apoyo en la razón. Si la razón está bien guiada, nos lleva a concebir que Dios tiene que existir. Así pues, Dios es ese ser especial en el que esencia y existencia sí coinciden. Lo que va a entender Tomás de Aquino es que Dios existe en virtud de sí mismo, en virtud de su esencia, y esto es lo que le diferencia de todos los seres contingentes. Es decir, no ha necesitado de ningún ser anterior para existir, ¿vale? Solo a través de Dios, por lo tanto, podremos comprender cómo los seres contingentes pudieron llegar a existir, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, bueno, como una especie de cadena de existentes, ¿no? Yo como ser contingente, dependo de mis padres de mis abuelos, y así podría seguir, pero no podría seguir hasta el infinito y llegaría hasta Dios. Y si ya vamos en el orden, no hacia atrás para concebir a Dios, sino en el orden verdadero de la existencia, es a partir de Dios donde se fue creando todo hasta llegar al punto de llegar a mis abuelos, a mis padres y a mí mismo, ¿no? Por eso está la cadena hacia los dos lados, ¿no? Una cosa es ir hacia atrás, que es lo que estamos haciendo racionalmente, estamos pensando hacia atrás en el origen, y otra cosa es pensar realmente en cómo se han producido las cosas, y es a través de Dios cómo llegamos a la existencia, ¿vale? Y bueno, con esto quedaría vista la teoría atomista y nos quedaríamos solo a falta de ver la filosofía de Nietzsche para acabar este tema. Chao, chao.